por- y a nuestro presidente también para que nos amplíen un poco más acerca de la historia. Miren, amigos, Francisco, siéntate, por favor. Miren, el video que acabamos de ver surge de una forma un poco curiosa. Y es que a mí siempre me ha gustado, como ya les he explicado, ver y saber de dónde venimos. Conocer parte de esta historia, porque esta historia tiene trascendencia espiritual. Y yo recuerdo que hace ya algunos años, a Max Mejía Vides, yo no lo conocí. Falleció y está en la presencia de Dios antes de que yo viniera a esta organización. Pero sí su hijo. Un día llegó al capítulo al que yo asisto y comenzó a insistir mediante un tercero, decirle a Ricardo que yo quiero hablar con él. Y antes de hablar con él, yo comencé a preguntar, ¿quién es este señor? Y ya me dijeron algunos, tené cuidado que este viejito es bravo, me dijeron. Yo no sé quién conoce aquí a Max Mejía, hijo. ¿Sí lo conocen? Y es bravo, de verdad. Sí es bravo. No dicen algunos, ¿verdad? Bueno, les anticipo que no pudo venir, pero está pendiente de lo que está sucediendo acá. Me reúno con él y nos volvemos amigos. Tan amigos que cada semana orábamos en la oficina donde yo tengo en el lugar donde yo tengo las oficinas, ahí nos reuníamos a orar. Y he entrado en confianza ya cuando vi que no era tan bravo como me habían dicho, le pregunto, mira Max, ¿es cierto que tu papá quería suicidarse y sacó una pistola del cajón y ahí vio la revista? Está loco, me dice, si eso no es así. ¿Y cómo fue, pues? Y ya me relató esa historia. Max migró hace un par de años, allá está viviendo en Estados Unidos, y un día le hablo por teléfono y le digo, mira Max, contame otra vez la historia, pero hoy la voy a escribir. Ya me la cuenta, la escribo, se la vuelvo a enviar y le digo, Max, decime si tiene concordancia histórica con lo que tú recordás haber visto. Y si es así, me autorizás para presentarla. Dale, me dijo, me hizo un par de correcciones, así es como yo la recuerdo y así surge el video. Y las imágenes que estuvimos viendo fue del primer capítulo. ¿Quién prestó atención? ¿Quién sabe qué fecha fue? 22 de noviembre de 1977, el primer capítulo de la Fraternidad, Hotel Camino Real, y de ahí para allá lo demás es una historia de amor. Y dentro de esa historia de amor, aquí participa Francisco, y lo que vamos a hacer ahorita es unas preguntas como ya le hemos hecho antes, porque cuando me di cuenta del tesoro que teníamos ahí en la oficina, cuando me di cuenta de este almanaque que teníamos ahí, cuando me di cuenta de que no se le había caído el pelo por gusto, sino por culpa de ustedes también, dije, le voy a preguntar varias cosas. Así que, Francisco, para mí es un honor que estar aquí al lado tuyo. Sé que sos amado por todos nosotros y tenés una historia también. Y yo quiero preguntarte así de forma breve, ¿en qué momento? Bueno, la primera curiosidad que yo te hice fue, ¿por qué Max no siguió siendo presidente si él había sido el fundador, el que trajo esta organización aquí a este país? ¿Cómo fue que él no quiere o no sigue siendo presidente? Porque fíjate que cuando él llegó, él lo que quería es que la fraternidad generara líderes. Y él comenzó, armó toda la legalidad de la FINEP para que la fraternidad comenzara a ver liderazgo en ella. Y cuando él en el 1988 legaliza la FINEP, se arma la primera junta directiva. Y es allí que parte el primer presidente de la fraternidad. Ese legado histórico es impresionante porque desde el fundador tiene claridad acerca de la necesidad de una generación nueva de liderazgo continuo. Y eso mismo nos ha venido transmitiendo Sí. a través de todos los que han tenido la responsabilidad de servir en ese cargo. El primer presidente de la fraternidad, si no fue Max, ¿quién fue? Fue Edgardo Rodríguez Engelga, fue el primero. Él fue el primer El presidente de primer la fraternidad. presidente Y cuando él era presidente, ¿dónde estaba ubicada Casa Finec? frente a Caribe Motor, en una casa de la urbanización La Esperanza. Una casa de la organización La Sí, sí. Esperanza. Mira, Ahí. pero entiendo que también tuvieron otra ubicación, no siempre estuvieron ahí en la No, organización La nos Esperanza. movimos para allá, para el allá para el edificio Jovel, frente a la escuela auxiliadora. Esa fue Ahí la segunda en la ubicación. segunda, sí. Ok, y posteriormente de ahí, ¿a dónde nos trasladamos con las Al oficinas? condominio Los Héroes. Pero me he saltado algo. ¿Cómo es que tú venís aquí a esta organización? Fíjate que cuando
Cuando yo llegué a la fraternidad en el 1987, Edgardo Rodríguez ya era presidente. Bueno, yo tuve el privilegio de ir a presentar los estatutos al Ministerio del Interior. Ah, tú sos el responsable Yo de fui a, que quedaran mal escritos. o sea, ahí, Ya fíjate que, veo. fíjate que cuando yo lo fui a presentar fue en el 1988, que fue a partir de allí que Edgardo Rodríguez ya existían 3 capítulos, que Ujú. conste, ya habían varios capítulos, pero la ilegalidad a partir de ahí A comenzó. partir de Fue ese momento. cuando Edgardo Rodríguez decía, bueno, ¿cómo hacemos para que los miembros lleguen a la FINEP? Aquellos miembros que estaban convencidos que este ministerio era un ministerio de siembra y ellos querían porque cuando yo llegué, solo eran 4 hombres sostenían la fraternidad 4 hombres de forma financiera. financiera, Ujú. hombres convencidos, humildes, entregados a la fraternidad, hombres que habían entendido cuál era en sí este movimiento. Y a ti te contratan para Él me qué? llama y me dice, Mire, a través de una tía de mi señora trabajaba con él, porque él era el dueño de Muebles Lecano y Las Coronitas. No sé si muchos lo conocen. Él era el dueño y ella trabajaba con él y le dice, mire, yo necesito a alguien que por cierto me calificó como el niño de la FINEP. Ah, Y todavía sigo niño porque todavía no me ha nacido pelo. ¿Va? ah, ahora ya no sos el niño, sos el Ya no, bebé. sí. Entonces viene y no, mire, consigamos un niño que nos apoye para que nosotros podamos, que la semilla que está afuera llegue a la FINEP. Ok. Así me lo mencionó él, Es decir, estabas al principio encargado de recibir toda esa siembra de amor financiera para el sostenimiento de esta de esta organización. organización. Allí en el 87, hace 35 Por años. ahí anda. Y bueno, después del licenciado Rodríguez Engelhardt, eh, entiendo que se mueven ya a condominio Los Los héroes, Héroes, ¿verdad? los héroes. Termina el periodo, licenciado Engelhardt, ¿no? Si lo termina ahí y automáticamente ¿Quién queda como presidente después? Jaime Sol Wilson, Jaime Sol, ya lo sí, hemos escuchado. él. Ujú. Él queda como sustituto porque él decide separarse de la fraternidad, el licenciado Rodríguez, porque él pues toma a bien meterse a la política. Ok, perfecto. Tenía aspiraciones políticas, él se hace a un lado Sí. y entonces entra Jaime Y Sol. Jaime Sol entra como sustituto, no Correcto. electo. Ujú. Correcto. Y ahí entra el ingeniero Jaime Sol. Ujú. Claro, cubrió esa etapa y se hace una elección, queda de presidente el ingeniero. El ingeniero termina su periodo y ahí es donde entra el licenciado Jorge Trejo. Jorge Trejo, al igual que Jaime, pues yo también he Sí, tenido el honor de sí, conocerlo. Jorge Trejo yo así, lo conocí. sí, Y está Jorge Trejo, están todavía allá en ese edificio, condominio Los Héroes, los nivel héroes, 10, después nivel 9, entiendo, sí. ¿no? Pero llega un momento donde se pasan ahí donde estamos ahorita. Sí, lo que pasa es que como ya estaba creciendo la fraternidad, entonces habían capítulos que querían reunirse, ¿va? Y decían, mire, ¿y por qué no nos reunimos en la FINEP? Y el local de ahí del condominio de los héroes chiquitos, Sí. pequeños, vea. Entonces, ¿y cómo hacemos? Alguien vio la necesidad, miren, en la colonia Gabriela Mistral venden una casa, ¿por qué no le entramos? Ujú. Bueno, y todos dijeron, qué bueno, vea. Pero el asunto es, ¿y cómo hacemos? Comenzaron a orar primero, poner en manos de Dios esa petición a que levantara hombres convencidos que quisieran seguir sembrando. Y pusieron, en efecto, tocaron unas puertas, se levantó un aporte, dan la prima de la casa, Ujú. pero después viene lo mejor. Dan la prima y ahí después saber cómo pagar. Ujú. Allí viene, porque la membresía no era grande, era Sí, me pequeña. imagino. Entonces nace la idea de un par de líderes, buenos líderes en ese Ujú. momento. Hagamos una rifa, son, hagamos rifas. Vino alguien por allí, vea, que lo tenía el señor en su momento arriba. Compremos un carro y lo rifamos. Rifaron un vehículo. Rifaron un vehículo. Ajá. Y ya lo que imagino que quedaba de la rifa iba para la cuota. Iba para la cuenta Y con una rifa bastó. no.
No. Se volvió a hacer otra rifa, se Ujú, compra otro carro, ujú. se hace la rifa del vehículo y igual, ¿verdad? De lo que quedó O sea que se me- Casa Finec viene del esfuerzo de hombres levantados por el Señor que entendieron así que es, esta es una tierra fértil y que vale la pena sembrar. así es, Qué así es. bueno. Porque Ujú. la casa se pagó con todos los aportes de las membresías y los capítulos. Mira, y cuando compraron la casa, esa casa ya estaba así pintadita con la fachada y todo lo No, demás, y o cómo era, no, pues, no. Se termina el periodo de Jorge Trejo y entra el periodo de Ismael Machuca, el general Machuca, el ¿verdad? general Machuca. Ujú, En el tiempo del general Machuca, nos pasamos a la casa, pero se tuvo que hacer unos arreglos, ¿verdad? La casa, la entrada principal tenía una especie de una librera tipo Z, ujú, enchapada en madera, entonces tomaron a bien ellos, mire, volémonos esto para que podamos hacer seminarios en la casa. ujú. Y vienen ellos y Saeles, dicen, ¿verdad? Saeles. Saeles, Ujú, hagamos a él, pues. Pero aquí no va a caber mucha gente, lo más 35, el máximo que tuvimos fueron 40, ujú. 50, por ahí. Pero, ¿quién fue a Sael en Casa Finega acá? Aquí tenemos a varias personas que fueron a Saeles, durmieron en esas, eran, ¿cómo se llaman? Camarotes. Eran camarotes, ¿verdad? Sí. Y ahí estuvieron. Y es más, decían que al final de la casa, esas historias yo les he escuchado, decían que asustaban, ¿verdad? Pero no era que asustaban, ¿no? Sino No, que colindaba un billar con un teníamos a la billar. par. Y los del billar estaban felices por los No, Saeles, imagino. no, hombre. Y No, fíjate que lo bonito era que se hacía la fila para quemar la fogata. la fogata. Hacíamos la vuelta y en la zona verde. Y cuando a veces se tocaban las alabanzas, nos tiraban envases de cerveza. No, hombre. Bárbaro. Sí, entonces nos tiraban envases de cerveza. Y Y, ahí, vea, y, no les hagan y, caso. y yo les quiero preguntar, ¿existe todavía ese billar? No, ya no. Ya no existe, Hoy hay una mueblería. pero Casa Finec ahí está. Sí, Dios cuando respalda y dice, esta es mi tierra, ahí se ahí, mantiene. ahí Y se los va. demás salen. Sí, Mira qué bonito vos. sí, Ahora, pero contame, tienen los ALs ahí y en algún momento hacen el segundo nivel. sí, ¿Cómo lo hacen? sí, no, pero la situación no para ahí. El asunto es que preguntan, bueno, ¿y dónde van a dormir? Ujú, ¿Dónde van a dormir los miembros? Bueno, digo, miren, consigamos colchonetas, ¿no? Y vino alguien, no, mire, yo tengo unos camarotes, los voy a donar. qué Donó lindo. 15 camarotes Ujú. y se armaban en los cuartos donde hoy se reúnen los capítulos. Tienen historia esos cuartos. Y fíjate que en esos cuartos, el día viernes se armaban los camarotes, porque el Ujú, viernes se entraba y se salía el domingo. el domingo. Ujú, El viernes se armaban los camarotes, se sacaban las mesas de los cuartos y ujú, se metían 4 camarotes en cada cuarto. ujú. Fíjate. Vaya, mira. Y se compraron 40 colchonetas, 30 para los camarotes y 10 para los servidores. En el Palomar, al traje, le dicen. Ajá. Fíjate, mira, Ahí, y, fi- y es historia para los aelistas, porque hoy verás cómo se quejan cuando no le llevan ahí la comida y en el hotel no, Bahía del Sol y una cosa increíble. Hay que mandarlos en camarotes. y no, y fíjate que esa parte, la mayoría, pues quizás no la vieron. Fíjate que ahí personal no había en la fraternidad. El Ujú. personal que había solo era la secretaria y tu persona. Mira, me voy a regresar un poquito. Tú no solo trabajas ahí, sino que asististe a capítulos. Asistía a ¿Cómo varios. fue esa historia? Porque te contratan para trabajar ahí, pero de alguna manera tú tenés una revelación diferente acerca de Sí, eso. cuando yo llegué había un hombre que era charlista. Ujú, Muchos aquí lo han de conocer, que era Carlos Alfaro. Alguien, y me sí. dice Carlos Alfaro, mira, mira, Fran, pues ya sabes a qué ha venido. Mira, mire, le digo yo, a mí me dijo Edgardo Rodríguez que le viniera a recoger pisto, le dije. Micrófono acerca. Pisto, ah, vaya. Mira, me dijo, pero no te dijo qué es esto. No, pues yo te voy a decir, me dijo. Y ya me contó y yo quiero hacer una oración contigo. Y me dice, mira, yo quiero que recibas al Señor. Yo quiero, me dice, que cuando vos comencés a servir, entendás cuál es la clave de esto. Y te voy a decir algo, no te fijes a quién le vas a servir, hacelo para arriba. Ujú. Y cuando vos lo hagas para arriba, aquí.
que no te importe a quién se lo vas a hacer. Qué bueno. Y íbamos en un carro de él y nos aparqueamos ahí e hicimos la oración. Porque íbamos en eso mismo, a recoger semilla para la fineta. Íbamos con él. Qué Y a bueno. partir de ahí, ya estábamos haciéndolos a él seguidos allí en la casa. A veces hacíamos 2 por mes, Dos por espacio, Ujú, porque no podía meter mucha gente. ujú. Entonces, y no te preocupes, aquí quien te va a dar el respaldo es Dios. Y una Qué vez le bueno. dije yo a Dios, bueno, Señor, si realmente quieres que te sirva, manténme sano, porque aquí el trabajo es fuerte. Así es. Y nos consta que Y está te voy a sano porque decir allá anda en la moto por todos lados. uno, y lo otro era, le dije, Señor, tenéis que darme la cobertura, si hay que servir, pues dame la oportunidad y le voy a entrar de lleno, de vaina, Ujú, así. ujú. ¿Por qué razón? Porque yo llegaba el día viernes, a mí me tocaba desocupar los cuartos, armar los camarotes, armar los comedores y el auditorio donde se daban las charlas. Ahí no había personal. Mira, y hoy, Julio, estás oyendo, fíjate, hacía de todo. Solamente es para que, ajá, solo quería saber si no te estabas durmiendo. Pues sí, seguimos relatando Sí, vos. y fíjate que mira a dónde para allí, y allí a los, y fíjate que, bueno, se arrancaban los seminarios ahí. Ese era el día viernes. Ya cuando comenzaban a ingresar los miembros, ya los salones intactos, los dormitorios, el comedor, la sala de los eventos y todo. Mira, qué lindo. Y, Pero cuando terminaba, cuando terminaba el Sahel, yo llegaba el día domingo a las 11 de la mañana. ujú, Cuando ya estaban en las despedidas, llegaba a veces a a las charlas últimas, a esperar que se fueran todos, ujú. a desarmar los camarotes, a ponerlos en bodega, a lavar los cuartos para borrar el olor a calcetín, viejo, Es la a unción. borrarlo, a borrar, Qué a lavar, ungidos. a arreglar los cuartos Ujú. para que quedaran intactos para el día lunes, las reuniones de los Las capítulos. reuniones capitulares. Así era ese trabajo. Mira, y ya para ir terminando, contame. Se construyó el segundo nivel, pero también se vio la necesidad de estacionamientos. Sí. ¿Cómo fue el proceso de la adquisición del terreno que tenemos donde nos estacionamos? Bueno, nació que la necesidad de que ya no cabían los carros. Ujú, Y ya el auditorium, pues ya habían reuniones ya de 60, 70, hasta de 150 personas, ya no cabían los carros. Entonces salió la idea, la oferta que alguien vendía ese terreno, esa casa, era una casa vieja, y pusieron la moción, la llevaron a junta directiva, y la junta directiva en ese momento vieron la necesidad que ujú. era la oportunidad de poder tener un parqueo. Y es así como a través siempre de la membresía Qué bueno. se compra el terreno. Ujú. A través de todo el aporte de capítulos, miembros con aportaciones especiales, se compra el terreno. Qué bien. Y esa es la historia de cómo se compra. Depende de toda la fraternidad, depende de todos los miembros De y todo. la misma historia la veremos en nuestro centro de convenciones. Yo Así, estoy seguro de eso. sí, Mi- así es. y para terminar, Francisco, ahí si alguien tiene dudas, pues ahí le platica después a Francisco y lo entrevista también, así como yo lo agarré en casa Finega un día. Mira, Francisco, tu vida ha sido impactada por Dios a través de tu servicio en este ministerio. Sí. Háblanos brevemente acerca de eso. Bueno, me dio mi familia, mis hijos, Ujú, me dio un hogar. Y como yo te repito, gracias a Dios, pues Dios ha dado el respaldo. Tengo 3 hembras, ujú, ya por un profesional, ujú, a través de Dios, no mío, ujú, ¿verdad? Tengo un hogar, pero lo que te quiero decir que como yo le dije en mi oración al Señor que me diera el respaldo para servirle, Dios me lo ha dado. ¿Por qué te digo esto? Porque yo estoy en un proceso de un trámite de tiempo de laboral para para jubilación. jubilación. Sí. Ujú, Y yo me voy a hacer un trámite porque en un apartado de una aplicación piden que yo lleve una certificación de incapacidad ujú, que yo he tenido durante el proceso de laboral. ujú.
Y llego yo al seguro y le digo yo al de la ventanilla, mire, discúlpeme, quería que me ayudara, me están pidiendo esta certificación. Y me dice, présteme su DUI, me dice, le doy el DUI. Y ven esta mujer y dice, y comienza a reírse. No puede ser, me dijo, no puede ser, me dijo. ¿Y que hay algún problema? Le digo, no, me dijo, es que usted no tiene ninguna incapacidad. Ajá. De forma continua. No puede ser, me dijo, es que no la va a hallarle. Ajá. ¿Por qué? Me dijo. ¿Y usted dónde trabaja? Me dijo. Ah, ya le dije, yo trabajo en la fraternidad de negocios. Ah, ya entendí sobre eso. Qué ¿Qué bonito. te quiero decir? Pues, Dios me dio el respaldo, porque yo le dije, Señor, si tú quieres que yo te sirva, manténme sano. Y quiero decirte algo. Tú vas a los archivos de la FINEP, no vas a hallar una incapacidad de Francisco Salvador. Ay, Así que, Teo. ¿verdad? La Dios es gloria es bueno. para Dios. Dios es bueno. Miren, ahí donde están, vamos a orar por Francisco para que Francisco siga sirviéndonos, siga recibiéndonos, porque muchas veces es el último que sale, porque es el que sale, llegan los capítulos, hacen sus reuniones y Francisco se queda ahí esperando para cerrar. Lo hace con amor, está detrás de todo ese funcionamiento, pero vamos a orar por él también. Así que ahí